Bienvenidos a la Peña 294, especialmente a las damas que nos acompañan hoy, que son muy especialmente bienvenidas, incluyendo la esposa del presentador, Regina, que estuvo malita el mes pasado, ¿verdad? Pudiste venir hoy. Y la peña que se discutió, el número 294, es la tercera de una serie que Jorge Sosa nos ha dado amablemente, con un cúmulo de datos que me cuesta trabajo seguirle la pista. Y esta tercera se llama San Agustín Microfactores. Él va a explicar el sentido de la palabrita microfactores. Habiendo dicho esto, vamos a hacer la invocación, como siempre hacemos. ¿Algún voluntario, algún místico quiere hacer la invocación? Ya pusiste un título, ya cortaste a mucha gente. Dale tú mismo. Bueno, vamos a darle gracias al Señor por esta reunión que hemos logrado, Dios mío, seguir aquí en medio de todos los obstáculos, que el Padre Varela, en medio de todos los tumultos que hay en el mundo, nos siga orientando como una estrella solitaria en este mundo cada vez más complicado y difícil. Le pedimos a Dios que nos ilumine, que bendiga los alimentos que vamos a tomar y que las energías que con estos alimentos tomemos hagamos siempre su santa voluntad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. No hace falta presentar a quien ya nos ha dado 2 peñas seguidas, pero su nombre, Jorge Sosa. Y doctor Jorge Sosa. 3 veces doctor, ¿no? Ingeniero, estudió en Cornell y en la Universidad de la Florida, etcétera, etcétera. La revista Crisis, Fundación de Estudios Cubanos, tiene una trayectoria muy autorizada para darnos estos temas. Entonces, hoy va a continuar, como dije, tercera y última charla sobre San Agustín, microfactores. Bueno, gracias, Herr Müller. El doctor Müller. Que me acerque un poco. El profesor doctor Müller. Ok. Macrofactores y microfactores. Eso lo tomé yo de economía, que está la economía macro y la economía micro. Macro quiere decir más o menos una perspectiva del bosque. Micro quiere decir la perspectiva del árbol. La última vez, en la 293, cubrimos el número 1, son los factores geopolítica, de geografía, todas las tribus indias, etc. Y hoy quiero concentrarme en la presencia cubana en la Florida, seguido de San Agustín. He tomado lo de la presencia cubana de un grupo de estudios de historia de Cuba que se hicieron aquí en los años 70 por un señor José Isern. Yo no lo conozco, pero yo le voy a enseñar a usted lo que ellos hicieron y voy a coger eso y lo voy a fundir con lo que hizo la Universidad de la Florida hace unos cuantos años para el 450 aniversario de la ciudad de San Agustín, que tiene 5 periodos generales. Y voy a terminar la presentación con la presencia de Varela en San Agustín. Antes de entrar en ese tema, en la última vez que vine, se me había roto la impresora y por poco cancelo, pero no tuve... no pude enseñar ciertas gráficas. Yo hablé del juez de West Tampa, de Tampa, Emiliano J. Sarcine, y dije que le habían hecho una estatua en vida. Ahí está la estatua, ahí está el juez y está la señora. Ella, los dos nacieron en West Tampa. Ella es miembro del Centro Asturiano todavía. Ese centro asturiano estaba asociado con el centro asturiano de La Habana. Él estaba en el centro español y el padre era del norte de España. Él es muy martiano, él da conferencias de Martí todo el tiempo.
La otra imagen es la Agapito Rivera. Esto me lo mandó mi amigo Enrique Encinosa. Y entonces yo especularía que esto fue una presentación en lo que era la Casa Bacardí de la Universidad de Miami, que ya la neutralizaron los fanáticos del castrismo. Enrique también me mandó una foto de la niña del Escambray, que había hablado de ella en noviembre en la Peña 290, y hablé de ella en la última peña porque da la casualidad que falleció el mes pasado. Yo nunca había visto esta foto de ella. Estas sí que son ellas en la campiña de Escambray, pero esta era cuando era una civil. Y por último había mencionado al poeta Ángel Cuadra. No había podido imprimirla, pero lo traje porque la revista Ideal, si usted ve, la tiene ahí, y simplemente quería mostrar eso en honra a Lorenzo y en honra a Germán. Esto es lo que quedó pendiente de la peña del mes pasado. La peña de este mes, vamos a empezar aquí. Este folletico se publicó en 1971, Pioneros Cubanos en los Estados Unidos, por el señor J. Eason. Después él siguió con Obispos Cubanos en Luisiana y en la Florida, y en el 74, Gobernadores Cubanos en la Florida. Hay 4 gobernadores en la Florida cubanos, y hay un gobernador cubano de Luisiana. El enfoque que yo le estaba dando a estas presentaciones es que yo quiero elevar el autoestima de nuestra gente especial de la juventud, especialmente los niños que nacen en la diáspora. Yo no quiero que miren cabizbajos, sino que vean que hay una serie de razones por las cuales ellos deben de sentirse orgullosos de su descendencia. Entonces, la primera sección se llama la empresa. Se llama la empresa de la Universidad de la Florida porque fue lo que Pedro Menéndez de Avilés más o menos consideró la empresa de venir a fundar San Agustín. Y no solamente fundar San Agustín, sino colonizar toda la Florida hasta el norte, hasta lo más que pudo. Eso mientras que él estuvo aquí se mantuvo, pero tan pronto se fue, eso se fue poco a poco desmoronando. Ellos tienen, por ejemplo, los primeros contactos, los timucuas de San Agustín y la colonización y conflicto. En la primera peña del 2 de noviembre yo le enseñé a usted una imagen de una mujer timucua y no encontré la imagen del hombre, entonces se las traigo. Y se las traigo porque a mí siempre me ha llamado la atención el arco y la flecha, lo enorme, lo largo que era. A punto que los hombres de Pedro Menéndez de Avilés tuvieron que añadirle a la protección metálica europea la protección de algodón de los aztecas. Entonces con esas dos protecciones podían parar la fuerza de las flechas de los indios de la Florida o de Southeastern Indians. Esto, una imagen que me llamó la atención era generalmente el cacique y su cacica o el rey y la reina daban unos paseos y tenían su entourage. Estas imágenes todas son captadas por franceses y impresas por ingleses por un tal White.
Yo les enseñé ya a Juanillo, que fue uno de los náufragos que rescató Pedro Menéndez de Avilés. Él era un adolescente marinero y él sabía todos los dialectos de la lengua timucua. Esta también ya lo han visto. Este es el párroco o el sacerdote que vino con Pedro Menéndez de Avilés y que se convirtió en el primer párroco de San Agustín. Este señor Argüelles es asturiano, me imagino que era conocido de Pedro Menéndez de Avilés. Él vino con su esposa Leonor de Morales y con sus dos hijos chiquitos, Sancho y Jerónimo. Y tuvieron un hijo al otro año, en 1566, que fue el primer niño español nacido en los Estados Unidos. Y para 1567 él llegó a ser el primer alcalde de San Agustín. 1567. Al final de la presentación, si les interesa, porque yo sé que me voy a quedar corto de tiempo, si tenemos tiempo yo les puedo hablar cómo se sabe que el hijo nació en 1566, que es muy interesante cómo nos enteramos de ese dato. El segundo inciso es la colonia de San Agustín puesto a pruebas, desastres y reconstrucciones, la iglesia y sus misiones y la vida en la frontera remota. En San Agustín tuvieron fuertes de madera y en cuestión de menos de un siglo destruyeron como unas docenas de fuertes y lo tuvieron que reconstruir. Se debe hablar primero de Wild, Florida, porque tan pronto usted salía de la protección de San Agustín, lo que había allá afuera era salvaje, indios independientes corriendo, haciendo fechorías, etc. De aquí resaltan ciertas personas. Este señor es Miguel de Escobedo, que él era un soldado y un carpintero. San Agustín era predominantemente de hombres, no había casi mujeres. Y los soldados, lo que hizo Pedro Menéndez de Avilés fue que los puso en grupitos en las pocas casas que había. Este señor era soldado y aserrador, carpintero. Además de ser soldado, tenían que ganarse la vida con otras labores, porque muchas veces la paga no llegaba de México y pasaban meses sin ser pagados. Eso le pasó al abuelo de Varela en varias veces. Este señor estaba viviendo con un grupo que se llama Santos Hernández, era de Carmona, que hacía sogas y cuerdas, y también con Blas Hernández, que era de las Islas Canarias, que era un carpintero y un astillero. La próxima persona ya la conocieron porque yo hablé de ella en las últimas peñas, que es la cacica María. Esta es la hija, no la madre. La madre fue una de las primeras cacicas en que se convirtió al cristianismo, y siguiendo el ejemplo de la madre, ella ayudó a alimentar a San Agustín, porque San Agustín tuvo inundaciones donde se perdieron la comida. Ella y sus timoacanos compartieron sus cosechas con la población, y hubo muchas veces que habían unos naufragios uno tras del otro, y se llenaba San Agustín de personas y no había con qué alimentarlos. El otro individuo es este señor, que ya hablé de él el mes pasado, que es el Alonso de Escobedo, que era un franciscano y un poeta. Él escribió el primer poema escrito en Norteamérica, que es La Florida. Yo tengo más información, toda la travesía, los problemas que él tuvo para llegar a San Agustín, porque a él lo
lo atraparon los ingleses y le hicieron barbaridades. Otro señor, aquí tenemos a un soldado, y aquí quizás ustedes me pueden ayudar. Era soldado y un hermano penitente de una orden que se llamaba la Hermandad de la Santa Cruz. Eso fue que hace un error. Penitente en vez de penitente. Bueno, no, dice aquí Penitent Order. La pena. Penitent. Cuando él se murió, dejó su sotana y el látigo, en español que es flagelante. ¿Se dice así o no? Que se autoflagela. Flagelo. Sí. La próxima persona. Yo voy a darle ejemplos de personas que sacó la Universidad de la Florida basada en récords, para que ustedes vean el tipo de personas, la micropoblación, los individuos, los habitantes, y de ahí podemos tener una idea de cómo era la vida de San Agustín. Eso lo hice de esa forma por un interés personal, porque yo siempre me pregunté cómo le había afectado al padre Varela cuando era niño, montado ahí en el castillo de San Marcos o en la casa de gobernadores de San Agustín, viendo el espectáculo de San Agustín. Y entonces me he encontrado que hay una fluidez, una variedad, una diversidad tan grande que por eso me motivó a hacer la presentación de esta forma. Yo la encontré muy iluminadora para comprender de por qué el padre Varela tenía una perspectiva tan amplia y tan vasta. Esta señora era una señora india, no especifican, me imagino que tenía que ser timucua, casada con un soldado español. El censo de 1580 indica que ella estaba viviendo con su esposo Francisco Camacho, su hermana Teresa y el hijo su hermana Catalina con el hijo de Catalina, Juan. Menos de la mitad de los soldados estaban casados, y menos de esos casados eran con señoras españolas. El próximo individuo que tengo es el señor Juan Cebadilla, era situador. Él se casó con una de las familias prominentes de San Agustín y le dieron ese trabajo. Ese trabajo era que todos los años iba a México a buscar el subsidio que daba la corona a la colonia. Y entonces allí hacía los pedidos de los abastecimientos que hacían falta para la colonia. De acuerdo a los escritos anglosajones, que eso daba una oportunidad para mucha corrupción. Este señor resalta porque cuando estaba en Veracruz falleció y dejó a su viuda, doña Petronilla, y le dejó varios esclavos, le dejó caballos, ganado, etc. Así que estaban en buena posición. Esta otra señora, una señora española, viuda, era dueña de una pensión donde tenía a varios soldados y se ganaba la vida también lavando ropa. Esta es el segundo periodo de San Agustín. El tercero, vamos a quitar esto de aquí porque si no se forma un reguero de papel aquí tremendo. El tercero es la consolidación criolla. Antes de entrar a la consolidación criolla, yo quiero recordar que antes de San Agustín tenemos la referencia del Inca García Lazo, que confirmó que con Hernando de Soto vinieron una serie de cubanos, identificó a dos por nombre. Tenemos la referencia del señor que estuvo sobreviviendo y viviendo con los Calusas por 17 años, que en sus escritos identificó unas aldeas cubanas viviendo con los Calusas. Y también en la peña anterior
yo les hablé de los 6 frailes franciscanos que están incluidos en la propuesta de santidad de los 54 mártires de la Florida. 6 de esos eran cubanos y les di los nombres de esos individuos. Hay que mencionar también a un señor que se llamó Juan de Hinestrosa, cubano, principal de la provincia de Santa Elena, al norte de San Agustín, el área de Georgia y South Carolina. No sé más de ese señor, pero bueno, quería mencionarlo porque ese es otro cubano y parte de lo que yo quería cubrir era la presencia de nuestros antepasados en estas áreas. Déjenme ya hablarles que el famoso castillo de San Marcos, el que está hecho de coquina, eso fue diseñado por un ingeniero cubano que se llamaba Ignacio Daza. Él se murió antes de terminar el fuerte y da la casualidad que el gobernador en ese momento, diga... ¿Puede decirme algo de la definición? ¿Qué es coquina? La coquina es una piedra que está existente ahí en San Agustín. Cuando usted entra del mar a San Agustín hay unos depósitos de esta piedra que ellos básicamente caracoles y arena. comprimido. Okay. Y entonces lo que pasa es que cuando las bolas de cañones ingleses impactaban, no explotaban ni destruían, sino la piedra la absorbía. Por eso nunca pudieron conquistar al castillo de San Marcos. Y más adelante hablaremos del primer gobernador cubano que fue el que terminó ese castillo, que fue don Laureano Torres de Ayala. Pero déjame no entrar en eso, ya podemos hablar de más tarde. En este periodo, cuando usted ve, porque la presentación de la Universidad de Florida no solamente hablaba de personas, sino hablaba de la cerámica del tiempo, hablaba de las medallas que encontraron, había una serie de categorías que ellos analizaron de cada época, de cada periodo de San Agustín. Yo vi estas medallitas y yo le escribí a la Universidad de Florida sobre las dos de abajo porque me pareció que tenían una forma de la Virgen de la Caridad. Nunca me contestaron, así que no sé. Pero le pregunté porque su amigo, el historiador Salvador Larrúa, él había estado participando en unas excavaciones en Georgia y él en una de sus presentaciones que sale en YouTube comentó que habían encontrado medallitas de la Virgen de la Caridad en aquel entonces. No he podido encontrar una imagen, aunque él comentaba que él en su casa tenía una imagen, una copia de esa imagen. Esta señora que vemos aquí es una habanera, Catalina de Orellana, se conoce como la esposa ausente. Ella se casó con el capitán del regimiento de San Agustín, que fue Francisco de la Rúa, pero nunca se fue a vivir a San Agustín. San Agustín era un pueblo de campo, un pueblo peligroso y obviamente a la gente que le gustaba la cultura y estar en la sociedad alta no le gustaba ahí. Cuando el capitán muere, deja escrito de que ella no quiso ir, le dejó un par de esclavos y además le dejó 13 ollas de wale. Otra cosa que usted en la presentación de la Universidad de Florida, usted ve que ellos examinan la cerámica. Los primeros periodos era la cerámica o las ollas españolas, después vinieron las cerámicas o ollas timoacanas y después el wale, que es una tribu que había en Georgia, se convirtieron en el estilo y valiosa. Yo tengo una imagen aquí si a alguien le interesa ver. El próximo individuo es un herrero, Juan Merino, habanero, otro cubano,
que no se sabe qué fue lo que hizo en La Habana, pero lo condenaron y la condena fue a trabajar a San Agustín. Vamos a ver dos ejemplos donde las personas son castigadas mandándolas a San Agustín, porque había una falta de personas que querían vivir aquí, no había suficientes soldados que quisieran venir a San Agustín a estar aquí. Este muchacho se llamó Francisco Ponce de León. No vi ninguna relación con el Ponce de León de Puerto Rico, ¿no? Pero él era el hijo del sargento mayor de la posta de San Agustín. Cuando él tenía 12 años, en 1676, su padre se murió y fue huérfano. Una cosa que me llamó la atención es que a esa edad el sistema, o el gobierno español, le guardaba el sueldo del padre, se lo acumulaba a cuando él llegase a la edad, él pudiese entrar a la misma posición del padre. De hecho lo hizo. De hecho los hijos de él fueron militares y los nietos de él también fueron militares. Uno de los nietos llegó a ser sargento mayor de la plaza también. Esta señora, Isabel de los Ríos, era una panadera y una vendedora ambulante. La describen como una mulata libre, que hacía roscas y la vendía, además de las roscas, la miel. Es interesante que en ese tiempo una mujer haya sido tan emprendedora y además de eso de color y que haya avanzado. Aquí tenemos a una señora india, le llaman Juana Hernando de Herrero, una india urbana, que cuando ella fallece en 1689 se produce una controversia entre los franciscanos y los sacerdotes seculares, porque los franciscanos decían, nosotros tenemos la jurisdicción sobre los indios, y los seculares dijeron, no, ella vivía en el pueblo, vivía como una española y ella era urbana. Hubo esa controversia, llevaron el issue, lo llevaron al obispo de Santiago de Cuba, Diego de Compostela, y usted sabe, en aquellos tiempos se demoraban las decisiones. Por fin el obispo decidió a favor de los parroquiales, pero ya los franciscanos se la habían adelantado y la habían dado sepultura. Este señor, Crispín de Tapia, era un miembro de la milicia mulata de San Agustín y era bodeguero. Él llegó a ser capitán del fuerte Mosé, que fue el primer pueblo libre de negros libres en los Estados Unidos. Este señor es un cirujano francés, Pedro Píquez. Se picó con el gobernador se picó con él, rehusó pagarle, lo botó de San Agustín. Desgraciadamente, cuando iba para La Habana, el barco fue interceptado por el pirata Serles, que entonces los tomó y él le ofreció que él lo podía, le daba todos los secretos de San Agustín por revancha. Efectivamente, Serles llegó y acabó con el pueblo. Desafortunadamente, esta niña, esta adolescente, se llamó Estefanía de Cigarroa, fue en dos formas. Ella salió corriendo con su hermana pequeña, un pirata disparó, mató a su hermanita, la hirió a ella, no se sabe qué le pasó, si se quedó o si se la llevaron de cautiva para sacarle dinero al padre, porque él era el major del regimiento de infantería de San Agustín. Este señor, soldado, Bernardo Nieto de Carvajal, era un soldado antipirata y fue objeto de la Inquisición.
Él fue instrumental en rechazar un ataque del pirata Ramón y tuvo la mala suerte de él visitaba a una viuda que se llamaba Ana Ruiz, que tenía 4 hijas con la edad de 18 a 25. Y al comentario de la viuda que le dijo, ay, gracias al niño Jesús derrotamos a los piratas. Y él parece que era un español de estos. Y le dijo, no, fuimos nosotros. Que para yo te voy a poner una imagen en la arena para que usted vea que no. Bueno, la señora se quedó tan escandalizada que lo reportó al párroco. Efectivamente lo arrestaron, se lo llevaron para Colombia, en Cartagena, lo juzgaron, lo condenaron y adivinen cuál fue el castigo. 3 años más en San Agustín. Eso ocurre frecuentemente. Aquí tenemos una india cimarrona. Ella, María, era una timucua potano. Nació en 1648 en la misión de San Francisco de Potano, más o menos en Gainesville. Poco después que se casó, a eso de los 14 o 15 años, se fue a la Manigua. Decidió vivir en el monte con otros indios. Pero todos los años regresaba a la aldea y a ver a su esposo, estar con su esposo, y para confesarse. Así que estaba cristianizado. El capitán Tomás de Menéndez, heredero de Pedro Menéndez de Avilés, la capturó una vez y la mandó a San Agustín con un castigo de servitude, y se escapó de San Agustín y después la volvieron a capturar, pero esta vez la condenaron y le echaron 100 latigazos. Yo no sé si una mujer hubiese podido aguantar 100, había hombres que no aguantaban 100 latigazos. No se sabe, no sabemos, la historia está muda al respecto. Este señor es el Luis de Oruitiner, gobernador, expansionista y empresario. Él expandió las misiones de Apalache en lo que es el Panhandle de la Florida hoy. Creó un puerto para que hubiese entrada y salida del Panhandle a La Habana. No tendrían que ir a San Agustín y después ir a La Habana. Y fue muy liberal en dar tierras y sentó las bases para la ganadería en la Florida. De hecho, la práctica de la ganadería aquí era open range. Soltaban las vacas para que hiciesen lo que hiciesen. De ahí es que vienen, más tarde les voy a enseñar más fotos del breed o el tipo de vaca que se generó aquí en la Florida debido a que se soltaron este ganado al igual que caballo. Y de ahí se creó el rancho La Chúa de la familia Menéndez Márquez. Tenía miles de cabezas de ganado y se extendía hasta los manglares del Golfo, casi pegados a la costa de aquí del este, hasta el río Santa Fe, y del lago George, un poquito al norte de Okeechobee, hasta el río Santa Fe, por arriba de Gainesville. Y le repito, la ganadería aquí la tenían libre en range. Cuando los ingleses destruyen todas las misiones de Apalache y del centro, todos estos ranchos quedaron al garete y todos esos animales se criaron en el monte, y de ahí surgen estos brands y hasta finales del siglo XIX aquí se utilizaba el término de hunting cows, porque el ganado estaba todavía regado
y lo iban a buscar, o cuando los querían redondear, pues lo buscaban eso. De hecho, después de la guerra civil norteamericana, los ganaderos se pudieron sobrevivir porque le vendían el ganado a La Habana, que es lo que hacía la familia Menéndez con el rancho La Chúa. Todo eso iba para San Agustín y para La Habana. Y iban a La Habana porque los españoles de La Habana le pagaban en cash, porque mucha de esa gente tenían bonos confederados y todo eso se perdió, esos papeles fue basura. Este señor es un indio apalache, con un amigo apalache, Andrés de Escobedo, ambos nacidos en la misión de San Luis en los 1670. Él es famoso por ser un falsificador, y los condenaron y los forzaron a trabajar en obras públicas de San Agustín. Este señor, hablamos de él bastante en la última peña, es el fray Francisco Pareja. Él llegó a la Florida en 1585. Él fue el que escribió alrededor de 9 libros sobre el idioma timucua, la gramática, el diccionario timucua, etc. Y como les dije la última vez, el año pasado descubrieron otro libro en Inglaterra que está completamente mostrado en el internet. Pueden verlo y leerlo. De hecho, aunque no hay referencia de libros específicos del idioma apalache, del idioma wale, yo he visto referencias que eso existía o existió. Si usted examina algunos escritos de los jesuitas franceses, se hace referencia a un diccionario Yamasee francés, que fue la tribu que atacó a los wales a favor de los ingleses y los forzó, destruyó las misiones de wales y los forzaron a los wales a refugiarse en San Agustín. Y más adelante vamos a ver un cacique wale que estuvo en esa situación. Déjame ver. ¿Quieres hacer un intermedio? No, prefiero ya terminar y entonces, porque si no, si hago este medio, no sé si voy a terminar. El primer gobernador de la Florida, Laureano Torres de Ayala, déjenme ir rápido, él completó el castillo de San Marcos en 1695. Fundó la primera misión San Carlos de los Chácatos en el Panhandle. Funda también en 1698 el asentamiento europeo Presidio Santa María de Galvez y el fuerte San Carlos de Austria en Pensacola, es la base de Pensacola. Él también fue gobernador de Cuba en 2 periodos. Él fue el 30th gobernador de la Florida y fue el 42 gobernador de Cuba. Él en Cuba fundó el monopolio del tabaco y creo que por eso le hicieron marqués de Casa Torres. Él ordenó la construcción del hospital para leprosos, el Hospital San Lázaro, fundó la ciudad de Santiago de Bejucal, fomentó la cultivación del tabaco en Vuelta Abajo, se casó con la cubana Catalina Gertrudes Bayona y Chacón, tuvieron 3 hijos. Hoy en día, este señor es el protagonista o antagonista, es el malo de la película, en un juego electrónico probablemente sus nietos estén jugando, que se llama Assassin's Creed 4, Black Flag, y él lo presentan ahí como el Grand Masters de los caballeros templarios del rito de las Indias Orientales. Seguido de este señor viene de don Juan de Ayala y Escobar, que vamos a ver un poquito de él, pero él llevó 30 años navegando el Caribe y estableciendo rutas de comercio. A petición de los Lower Creeks, la tribu Creeks y 157 otros jefes menores, él
restableció las misiones de Apalache, abrió el puerto de Tallahassee, porque los indios se lo pidieron, y gracias a eso lo hicieron cacique honorario los indios Creeks. Los indios Creeks es la base de los seminoles y de los Miccosukee. Los indios Creek fueron los que ayudaron a los ingleses a acabar con los Apalaches y con los Timucua. Ellos fueron los que produjeron gran parte de esos mártires de la Florida que están ahora en una causa de canonización. Él también comerció con los ingleses de South Carolina, porque cuando vio que había falta de comida, mandó a pedir la comida de los ingleses, y eso era contra la ley. Eso se consideraba bajo la ley española como contrabando. Cuando llegó el nuevo gobernador, lo encarceló, lo mandó para Cuba, se murió antes que el proceso terminase, y entonces lo encontraron que no era culpable. Se casó 2 veces con floridanas españolas nacidas en la Florida. Magdalena Díaz Mexía, hija del sargento mayor de San Agustín en ese momento, y con Agustina Pérez de Villarreal y Florencia. Me pareció que esos eran detalles interesantes. El tercer gobernador se llamó don Manuel José de Justiz. No encontré suficiente información fehaciente. Yo encuentro que hay una mezcolanza entre varios miembros de la familia, y por tanto simplemente lo estoy mencionando para el conocimiento de ustedes. El cuarto gobernador es Coppinger, que es el último gobernador, así que al final, antes de entrar en Varela, pues les diré algunos detalles de él. Esta sección le llaman los años del castillo. Las subsecciones son la amenaza inglesa, la resistencia africana, el crecimiento y diversidad, las criollas y los soldados, y proyectos y empresas desesperados. Este es el capitán Menéndez, es un mandinga que fue esclavo en las Carolinas, se escapó. Ya yo hablé de él. Si quieren saber más de él, me lo preguntan, yo con mucho gusto entro más en detalle. Este otro señor obviamente es de base indígena. Él formó parte de una familia criolla, porque el padre era Ita Salazar, que fue un gobernador. Él fue el 32 nieto, 32nd grandchild de ese señor. La familia estaba muy activa, aparentemente. Los hijos de él se casaron con gente de buena posición. Este es un cacique Wale, Francisco Hospogue. Él fue cacique y refugiado cuando los ingleses pactaron con los Yamasee y lo empujaron, acabaron con las misiones de Wale en Georgia y South Carolina. Él vino y se refugió. Como después le pasó a los Yamasee, después le pasó a los Seminoles y los Apalaches, todo el mundo. Un mapa más adelante enseña a San Agustín, y usted ve aldeas o reservaciones, aunque no son reservaciones, de las diferentes tribus alrededor de San Agustín, porque estaban formando como un arco de protección en caso que viniese una fuerza invasora. A este señor, mientras que estaba viviendo en las afueras de San Agustín, un party de Yamasees capturaron a su esposa y a sus hijos. 3 diferentes veces trataron de que él renunciase a los españoles y renunciase a ser cristiano católico, que se convirtiese a protestante. Las 3 veces lo rehusó. Obviamente cogieron a la familia, la separaron como era costumbre inglesa, y la vendieron en Charleston y la vendieron a las islas inglesas del Caribe, y no se sabe más de esas personas. Él termina siendo el cacique de una aldea de Yamasees. Antes de él irse para Cuba, porque él fue uno de los que cuando cambiaron a la Florida por La Habana, él fue uno de los que fue a La Habana, no sé para dónde fue,
Si fue a La Habana, fue con el grupo este que fue a Matanzas. Él se casó otra vez y tuvo otro hijo con esta señora. Este señor de la familia Rivera de la Cruz es una familia prominente, pero de ascendencia indígena. Él era Wale también, indio Wale. Él llegó a ser miembro de la caballería española y ella era una comadrona o ¿cómo se llama? Partera, ¿no? Los hijos todos se casaron bien casados, la hija, los hijos se casaron con soldados y personas de buena posición. Aquí tenemos a lo que los americanos le llaman un culture broker, un agente cultural. Ella se llama María Magdalena Crisóstomo Baltasar. Ella es la hija de una mocama timufua, María Luisa Baltasar, de la aldea Palica. El padre era un esclavo carabalí y sus hermanos y hermanas. La madre falleció, el padre se volvió a casar. Ella estuvo casada 3 veces. Primero se cree con un indio que se llamaba Juan Margarita, después con un venezolano y después con un señor que tenía el nombre Felipe Gutiérrez. A mí me suena que es o portugués o francés. En fin, los hijos todos se casaron bien y el padre se volvió a casar, se casó con una señora carabalí que era esclava. El padre por fin pudo comprar su libertad, pero no menciona si pudo comprar la libertad de la esposa. Este señor es un comerciante emigrante de las Islas Canarias. Él se casó con Dorotea de Anaya, una criolla. Tuvieron 4 hijos, 2 esclavos que se evacuaron para Cuba en 1763. Y si ustedes van a San Agustín hoy en día, la casa de él está donde está el Jiménez con X, Fabio House. Y ahí en la casa había una taberna porque cuando hicieron la indagación encontraron una pila de botellas de vino. Este es el segundo gobernador cubano, Juan de Ayala y Escobar, aunque en la parte inglesa apenas menciona que lo de gobernador. Lo que sí menciona fue lo del contrabando y el problema que él tuvo con el gobernador que lo siguió. Este señor, Elixio de la Puente, cartógrafo y comerciante con los indios. Para los americanos esta es una de las figuras más importantes del siglo XVIII en San Agustín. ¿Por qué? Porque él se fue para Cuba en 1763, se convirtió era el jefe del Departamento de Contaduría en La Habana. Él había hecho o hizo un mapa de San Agustín identificando todos los dueños de las casas para que cuando viniesen los ingleses facilitar la compra y venta de esas propiedades. De hecho se dice que él tenía un nombre indio. No lo dicen, no lo he encontrado. Ahora, 2 datos que no salen en la cuestión de la Universidad de Florida. Él tenía otro hermano que cuando él se fue para La Habana, ese hermano se quedó aquí. Y ellos eran parte de los observadores que tuvieron los españoles durante la guerra de independencia de los Estados Unidos y transmitían información. Los indios daban información y se lo daban a los pescadores cubanos, que como les dije en la peña anterior, había como 300, 400 barcos de pescadores que pescaban el Golfo y el Atlántico. De esa forma, esa información llegaba a La Habana y se compilaba con el éxito
y con el hermano que estaba ahí en San Agustín. Además de eso, la hermana de ellos fue la esposa de Juan de Millares, el representante español habanero frente a George Washington durante la Guerra de Independencia. El próximo es el Éxodo. Ya después de esto, lo que queda es lo del padre Varela, y con eso concluyo. Perdone, yo quité la parte de los minorcanos, quité la parte de los éxodos de los canarios, pero es que yo en este aspecto no me puedo controlar. Me tropiezo con tantas informaciones interesantes no solamente hispanos, de nosotros los cubanos, y lo que me molesta a mí es que no lo sabemos. Y si no lo sabemos, ¿cómo vamos a transmitirlo o sentirnos, no sé, orgullosos de eso y compartirlo con nuestros hijos? Ya saben lo que pasó entre que los ingleses y los españoles, lo de La Habana y la Florida. Jesse Smith, este señor, algunos lo consideran buena persona, servidor, otros que es un ladrón, un bribón, porque él took over la labor de el éxito de la puente. Y took over. Cuando se fueron los españoles, dejaron las propiedades, él se encargó como el encargado de viabilizar, fue el realtor, vamos a decir, de las propiedades. El problema es que cuando llegó un punto que él era dueño casi de la mitad de San Agustín y tenía las 2/3 partes de los esclavos eran de él. Este señor Rizo fue un cacique timucua, tenía 90 y pico de años cuando se ocurrió el éxodo para Cuba. Era en aquel entonces, dicen que fue dos de los timucas que todavía hablaban en timuca. Yo sé que fue cacique porque en referencias antes del estudio de la Universidad de Florida, él era jefe de una aldea cerca de San Agustín. Esto es los trajes típicos de los minorcanos, que eso es una historia que si quieren hablamos de eso después. Pero yo los puse porque durante el bicentenario del padre Varela hubo un señor en San Agustín, el señor Pelletier, que tenía 80 y pico de años. Él era descendiente de esta familia Pelletier. Y yo no sé cómo, pero había una gran estima por el padre Varela en San Agustín. Él ayudó a restaurar el altar que hay dentro de la capilla del padre Varela. De hecho, él es descendiente de uno de los líderes que sacaron a los minorcanos de Nueva Esmirna, que está por Daytona Beach. Esa gente caminaron desde allí hasta San Agustín en 1777. Eran 1400 en 1769 y en 1777 nada más que eran 600. En el primer año hubieron más de 600 muertos de la crueldad del trato de ellos. Juan Triay es un ejemplo de un campesino minorcano. Este señor es un loyalist inglés. Él estaba en contra de los hijos de la libertad que estaban a favor de la independencia de los Estados Unidos. Este señor fue capturado varias veces, tres veces ¿cómo se llama el cuero cabelludo? He got scalped. Y sobrevivió. Así que esta muchacha era una minorcana criolla, y esta señora, Nancy Wiggins, voy a darle un poco de detalle porque es muy interesante, y después paso a lo de Varela para concluir.
Esta señora era una esclava de Senegal. La compró un hacendado inglés que vivía en Rollstown, Florida, que todavía está ahí. Si viajan a Gainesville o a Jacksonville, pueden pasar por ese pueblo. El señor inglés le dio su libertad y se casó con ella en una ceremonia protestante. Tuvieron 6 hijos. El señor se murió en unos cuantos años ahí, pero ella se quedó con la administración del ganado, con cientos de cabezas de ganado, tenía 17 esclavos. Ella frecuentaba San Agustín, vendía esclavos, vendía caballos. Hubo un incidente que un señor de San Agustín fue a buscar su caballo. No especifican, pero dicen que ese señor de regreso a San Agustín se ahogó o lo ahogaron, pero ella salió en estado de un varón después de eso. Lo que pasó fue que ella eventualmente se mudó para Fernandina Beach. Los hijos se casaron, uno llegó a ser un hacendado muy exitoso, otro fue juez, agrimensor, igual que con las hijas. Cuando viene la colonia norteamericana, mucha de la familia de ella se fue para Cuba, otra se quedó aquí y utilizan el estudio de la Universidad de Florida. Termina con esta señora para mostrar la diversidad, la fluidez y cómo cambiaron las condiciones sociales en San Agustín durante este tiempo. Y en el cambio, José Coppinger fue el que le entregó la jurisdicción de la Florida a Andrew Jackson. Él fue gobernador en Cuba de muchas villas. Se casó con 2 señoras. Él llegó en 1797 a ser capitán del regimiento Hibernia, que era un regimiento de irlandeses dentro del ejército español, basado, ya hemos hablado de la cantidad de irlandeses que había en el ejército, en la administración de la colonia, etcétera, etcétera. Vamos a ver, lo de Varela, tengo que mencionar al padre Camps, que era el que cuidó a los minorcanos. El padre Hassett, que vino de Nueva York, estaba enseñando a los afroamericanos en Nueva York, lo mandaron para aquí, para la Florida. El padre O'Reilly, que tiene gran conexión con Varela. El padre Rodríguez dice que él no fue maestro del padre de Félix Varela, pero bueno, en otros dicen. Todo el mundo dice que fue maestro. Sí, todo el mundo dice. Le enseñó todo. Sí, y el padre Rodríguez te dice que él buscó allá en España y que él no sabía nada de violín. Pero bueno, lo digo para que ustedes lean y que hay diferentes criterios. Pero quiero mencionar a este señor, padre Francisco Traconín, santiaguero, estableció la primera escuela elemental en los Estados Unidos. Fue el primer maestro público, porque eso lo hizo él de su propia iniciativa, porque el gobierno real no requería eso. Es más, no lo requería en todo el imperio. Y este señor se creó una escuela bilingüe y bicultural integrada, que me pareció, me pareció muy interesante, que fue de uno de los nuestros que hizo eso. Había un colegio que se llamaba Belemitas, padres Belemitas. No sé, eso sí que no lo sé. Okay, pero si tiene una fuente me la deja, porque me interesaría. Los padres Belemitas eran negros y blancos, la primera escuela mixta que hubo aquí en Estados Unidos. ¿Pero en dónde fue eso? No me acuerdo, en ese tiempo. Pero esto, estamos hablando de, yo tengo la fecha por ahí, estamos hablando de 1795. Yo no sé lo de los belemitas. Yo sí sé que el obispo que enterraron en la tumba de Varela, Bertot, él vino de Atlanta y él tenía una escuela de afroamericanos donde le enseñaban, igualito al padre Hassett en Nueva York.
Y lo que me llamó la atención es que ¿quiénes ustedes creen que fue a esa escuela? ¿Cómo se llama el juez de la Corte Suprema que es afrodescendiente? El negrito. Clarence Thomas. Clarence Thomas fue estudiante de esa escuela creada por el obispo Bertot. Y yo me sorprendió porque el obispo Bertot defendía la esclavitud en el sur. Y bueno, me pareció una cosa interesante. La otra cosa que quería mencionar es que si van a San Agustín y van al cementerio Tolomato, no se asombren de que vayan a encontrar haitianos en el Tolomato. En el Tolomato está enterrado el general Jorge Bissó. Jorge Bissó fue uno de los líderes de la revolución haitiana. Él fue el mentor de Toussaint de Louverture, que después se pasó a los franceses lo metieron en el calabozo y falleció. Pero este señor, que no era un santo, porque no lo dejaron ir a La Habana, porque en inglés suena más fuerte. He presided the Haitian Wolves, los lobos haitianos, porque esa gente arrasaba. Bueno, el odio arrasa, desgraciadamente. Pero aquí vemos al embajador haitiano con un grupo de haitianos que fueron a rendirle tributo al general. No se sabe dónde está porque el Tolomato utilizaban cruces de madera, todo eso se descompuso. Se sabe de la tumba del padre O'Reilly que está ahí porque es de mármol y esa cosa, pero por ejemplo yo no sé dónde está la abuela de Varela enterrada, aunque Varela pidió que se enterre, que él quería que lo enterrasen al lado de ella. La tía. Bueno, hay otra tía o abuela o ambas, yo no sé cuál es de las dos, porque esa tía, el padre Rodríguez, dice que estaba en el convento donde estaba la madre, no era una monja, pero estaba viviendo ahí. Pero bueno, le digo esto porque esto me va a servir para entrar aquí. Cuando usted entra a esa capilla, si ustedes han estado allí, y esto me lo encontré la semana pasada, esto lo saqué yo de las cuestiones electrónicas de la Universidad de Harvard. Cuando usted entra a la capilla, lo primero que se encuentra es eso. Ese es una mesa altar que hay en la parte oeste de la capilla. Eso está hecho de caoba cubana. En los años 50 el señor Pelletier le hizo unos trabajos de reparación. Yo tengo entendido que durante el bicentenario el grupo de nosotros, yo no participé en ese comité, también hicieron unas reparaciones con caoba hondureña. Cuando yo hablé con la gente que están encargada de cuidar el Tolomato ahora, pues cuando Monseñor Román empezó a llevar peregrinaciones, eso era una selva creciendo por todos lados, estaba completamente abandonado. Hoy en día eso está todo cuidadito, abren cada ciertos días del mes para que la gente pueda asistir y ellos dan tours del cementerio. Pero lo que me llamó la atención a mí es que hay dos candelabros que aguantan velas, ¿no? Y hay otra cosa que en medio, que tiene un nombre pero a mí se me olvidó, con un crucifijo. Si yo hubiese visto esa foto durante el bicentenario, yo hubiese propuesto un proyectico de hacer hacer un par de candelarios, un crucifijo y ponerlo allí, porque no, eso no lo hicimos. La otra cosa que a mí me llamó la atención, a medida que usted entra a mano derecha, hay un ícono griego. ¿Qué es lo que hace un ícono ortodoxo aquí en la capilla? Pero resulta ser que con los minuscanos vinieron 400 o 500 griegos. El padre Camps, a pesar de ser católico, también sirvió a la comunidad ortodoxa con los minorcanos. Y hay una congregación fuerte de ortodoxos en San Agustín.
Y yo pensé, mira, para esto está Padre Varela con los ortodoxos, hizo, vaya, impresionó. Y para finalizar, este es el habanero que publicó la revista Ideal, está bien usado, y lo quiero mostrar porque eso indica que el que no busca, no encuentra. Porque cuando Monseñor Román empezó, bueno, ya yo conocí a Monseñor Román ya hablando de Padre Varela y de eso, y conocí a Lorenzo y después conocí a Miret muchos años después. Casi a los 10 años aparece el 7º número del habanero, y ese 7º número salió en la revista Ideal, y aquí mi papá me hizo copia, y guardo esto con letra de mi papá que ya no está con nosotros. Esto fue en agosto, el primer número de agosto de 1981. Y vaya, me puse a leer eso otra vez y me tropecé con una nota de pie en que Varela, contestando un artículo de un periódico camagüeyano español, me llamó la atención este comentario. El comentario completo está muy interesante también, pero bueno, no voy a leer eso porque se pierde el hilo. Los independientes queremos que las generaciones futuras hereden de nosotros la dignidad de hombres. Y enseguida conecté eso con el discurso de Martí en Tampa, 26 de noviembre de 1891, sobre la dignidad del hombre. Y vaya, no sé, me causó una gran impresión y por eso quise compartirla con ustedes. Y bueno, muchas gracias por la lata y espero que sobreviva.